Bueno, es un poco difícil resumirla, pero sí te puedo decir que soy una apasionada por los temas de la historia de Cuba, y que esto ha sido una línea de trabajo que empecé hace un tiempo, de los años 90, y es la línea que he seguido. Me han interesado mucho, por ejemplo, la relación de Cuba con el resto del Caribe, por qué en Cuba tenemos esa cantidad de población negra con apellidos ingleses que vienen de Jamaica, de Barbados, de las Islas Caimán, y todo esto son capítulos relacionados con el mundo de la industria azucarera, son capítulos de la historia de Cuba que ha traído todo ese mar de gente que nos ha conectado aún más con el resto del Caribe. Entonces, cuando uno tiene esos intereses que a veces surgen por lecturas, relaciones, conferencias a las que uno acude, pues eso te va conformando tu marco de creación, tus intereses, a qué quieres dedicarte, y por supuesto que también tú dices, bueno, voy a trazar esta línea de trabajo, quiero seguir por ahí, y así fue como, por ejemplo, yo hice la fundación del grupo de video Imágenes del Caribe, que no es una compañía de video ni nada de eso, sino somos amigos, incluso miembros de mi propia familia, que nos reunimos alrededor de un tema y de algún trabajo. Ese es el problema, que yo todavía estoy haciéndome cineasta, porque yo nunca fui a una escuela de cine. Mi generación, yo estudié música primeramente, de los 11 hasta los 18 años, después a los 18 años hasta los 23 estudié la carrera de Historia del Arte, y como parte de mi servicio social, después de la carrera, empecé a trabajar en el Instituto de Cine, en el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico, ICAI, que se fundó a principios de la Revolución. Y allí yo seguí la tradición que encontré en otros lugares, que era trabajar y aprender al mismo tiempo. Mi generación, mi grupo, nunca fue a una escuela de cine. La escuela de cine en Cuba comenzó ya después en los años 80 y tanto, 85, 86, pero la generación mía fue hecha a golpe y porrazo, como yo le digo, pero era trabajando y aprendiendo, porque incluso cuando yo empecé, a los 23 años, yo no tenía ni por aquí la menor idea de que yo iba a dirigir mis propios materiales. Que esto fue otra carrera, y una carrera junto con trabajo, y una carrera también de crecimiento humano. Es que conjuntamente con mis estudios en la universidad, yo después no hice grandes cursos de posgrado, como muchas veces se hace, pero sí siempre asistí mucho a una institución muy prestigiosa en La Habana, en Cuba, que es la Casa de las Américas, donde siempre acudían muchísimos intelectuales del resto de América Latina y del Caribe también, escuchando esas voces, siguiendo algunos cursos de posgrado, siguiendo un mundo de literatura, fue que yo me interesé mucho más en ese mundo del Caribe. Dentro del mundo del Caribe, el tema de la migración. El tema de la migración caribeña, que en el que Cuba también estaba inmerso, y en el que por eso es que hemos recibido tantos hijos e hijas del resto del Caribe, de Haití, de Jamaica, de Barbados, de Montserrat, de Panamá, de muchos lugares, y todo alrededor de la industria azucarera, del trabajo, donde la gente miraba buscando esperanza de vida. Y ese fue el objetivo de la fundación del grupo de video Imágenes del Caribe. Y es un cine que trata de capítulos de la historia de Cuba. No es exactamente el tema de la negritud en abstracto. A veces se trata de confinar, de poner en un solo lugar estos capítulos, llamándolos de la negritud. Y yo los llamo capítulos básicos, muy importantes de la historia nacional. Bueno, pretendo hacer una charla que sea lo más dinámica posible aquí en el centro.
dialogando con la gente, y a partir de fragmentos que voy a poner de 1912, Voces para un Silencio, que es una trilogía un poquito larga para este espacio, ¿no? Vamos a poner fragmenticos de eso relacionado con la historia del Partido de los Independientes de Color, que fue el único partido político que tuvieron los negros en Cuba. Es un partido político que se fundó en 1908 y que terminó en una masacre de negros en Cuba de alrededor de 6.000 personas. Y después como un misterio, como un silencio alrededor de eso, por eso se llama 1912, Voces para un Silencio. Y el otro está relacionado con un tema que es bien sensible también aquí en República Dominicana y que es relacionado con la presencia de los haitianos. En Cuba también emigraron muchos haitianos en busca de la tierra prometida, en busca de salarios, en busca de una vida, desarrollar una vida y llevar dinero a Haití para ayudar a su familia. Y estamos hablando de los inicios del siglo XX. Y por supuesto existieron muchas injusticias, como también existieron injusticias aquí en República Dominicana con los haitianos. Y Reembarque, el título lo lleva porque aunque se va contando la historia de esa migración, por qué surge, quiénes promovían esa migración, también se cuenta por las voces de los propios protagonistas que recuerdan lo que pasó en el año 37, cuando los precios del azúcar bajan, el mercado del azúcar se modifica, ellos no eran en ese momento tan necesarios y los expulsan de Cuba de una manera muy injusta, porque ni siquiera tuvieron en cuenta los años que llevaban trabajando, las familias que habían hecho, y tuve la suerte de poder encontrar lo mismo en Haití que en Cuba, personas que eran pequeñas, que eran niños, pero que recuerdan ese capítulo. Estoy estudiando mucho ahora, estoy estudiando sobre todo la época, digamos, del siglo XX. A mí me fascina mucho el siglo XX. ¿Qué pasó con la gente negra en el siglo XX? ¿Cómo se esforzaban? ¿Cómo estudiaban? ¿Cómo superaban los obstáculos de clase y raza? Porque son dos cosas, no era solamente un problema del mundo del color, era también un problema de qué lugar ocupaban en la sociedad. Entonces, tengo que trabajar mucho todavía en este periodo. Después que uno hace varios materiales, uno dice, bueno, ahora no me quiero repetir, quiero primeramente disfrutar la investigación. Si no se disfruta la investigación, no puede salir nada, porque tienes que conocer, el cine no es así de inventar y ya historia, por lo menos en el caso del documental hay que estudiar mucho. Y ahora mi etapa de estudio es la etapa relacionada con este mundo de la educación de las mujeres negras en los inicios del siglo XX. Es mi primera vez en República Dominicana, un sueño una aspiración que tenía de hace mucho tiempo. Y el año pasado, cuando la señora Alana Lockwood visita a La Habana, nos reunimos y empezamos, como decimos en Cuba, a soñar y a cocinar esta visita. Y gracias a ella y a su organización Art Labor Archive y al Centro Cultural de España, el Centro León, pude hacer realidad esta visita y mostrar mi trabajo y aprender y ver las cosas que nos unen a cubanos y dominicanos, conocer más de nuestras historias. Y aunque ya te digo, sé que estoy en Dominicana, pero cuando llegué allí ayer a Santo Domingo, en el centro así de la ciudad, yo, pero estoy como que en Centro Habana, donde yo vivo, porque es que tenemos muchas cosas en común. La visita que hice aquí al Centro León, me hicieron un recorrido muy interesante por las salas que van explicando la evolución, la historia, desde las comunidades originarias, los aborígenes, hasta la sala contemporánea de pintura, pasando por todos esos pasajes de la evolución de la vida
del país. Y me parece muy interesante, sobre todo, la forma en que está diseñado para los niños, porque tiene todo un mundo de imágenes y de sonidos que te ayudan a recrear el ambiente, la atmósfera, y que se logra una comunicación. Tuve la oportunidad de hacer ese recorrido conjuntamente con escuelas, niñitos muy pequeños, y vi cómo ellos disfrutaban el recorrido, porque el montaje que tiene, que puede también ser mucho más enriquecido con más cosas, pero los ayuda a entender la vida y el país, la historia a la cual pertenecen.